Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a su espacio aquí en La República. Como cada tarde los acompaña Manuela Camacho desde las 3 de la tarde con la información actualizada. Ayer habíamos hablado un poco sobre las jugadas, las movidas al interior del gabinete de Balcázar con la sorpresiva renuncia de la ministra Miralles y quien a las pocas horas ya había asumido un nuevo cargo, ¿no? De esta que es una de las posiciones más cercanas al presidente interino José Balcázar, porque es el presidente del Consejo de Ministros, el rostro visible, la cabeza del gabinete. Habíamos adelantado, porque por supuesto la revisión, la información la fuimos recibiendo en tiempo real, entonces habíamos adelantado un poco de quién se trataba y habíamos hablado de una sentencia que tuvo en el fuero militar que luego fue sorpresivamente anulada. Prometimos indagar un poco sobre este tema y hoy lo vamos a abordar. Por diversos motivos. Primero, porque siempre llama la atención, aunque no nos debería aquí en el Perú, que una persona que ocupe un cargo de poder, un cargo de envergadura dentro del gobierno, sea alguien que tiene antecedentes penales. Estamos hablando de alguien que además, pese a que su declaración jurada de hoja de vida dice que tiene un caso archivado, en realidad tiene una sentencia que luego fue absuelta, sí, pero que fue en una primera instancia confirmada, luego de presentar un recurso de apelación y que después de varios meses fue anulada por completo de una manera sorpresiva que vamos a analizar un poco bajo qué argumentos, ¿no? Se trata de Luis Enrique Arroyo, a quien les vamos a presentar. Por si usted de repente todavía no se ha enterado, las cosas en el Perú suceden tan rápido y todo el tiempo que quizás recién se está enterando que tenemos un nuevo premier. Vamos a escuchar cuáles fueron las primeras palabras que dio ayer durante su conferencia de prensa. La reciente juramentación marca el inicio de una etapa de trabajo firme, articulado y responsable. Asumimos esta tarea con un objetivo claro: atender con urgencia las principales necesidades del país y asegurar que el Estado responda de manera efectiva. La inversión pública debe llegar a donde más se necesita. De la misma manera, reforzaremos la preparación y respuesta frente al fenómeno del niño, disponiendo todos los recursos operativos, logísticos y económicos necesarios para proteger a la población y sus medios de vida. Asimismo, dejaremos encaminados proyectos claves para la seguridad energética del país, en línea con el compromiso y liderazgo del presidente José María Balcázar de asegurar el desarrollo sostenible y la continuidad de nuestras actividades productivas. Este es un gobierno que actúa con responsabilidad. Entonces, bueno, lo que pudimos escuchar un poco de sus palabras se centró en la crisis energética, que tras bambalinas ya se decía que había sido uno de los factores claves que hizo que no fuera a recibir el voto de confianza la ex PCM Miralles y que probablemente debido a una serie de desencuentros entre bancadas, esto habría desencadenado la crisis política que hizo que ella renunciara y que nombraran a Arroyo. Y habló también de la contención del fenómeno del niño en diversas regiones. Recordemos que ha trabajado durante un tiempo en INDECI. Pero ¿quién es Luis Enrique Arroyo? Es de hecho un militar en retiro que tiene, vamos a hablar nuevamente sobre este tema, una sentencia. Les voy a explicar un poco de qué va esta sentencia que tuvo y que luego resultó absuelto en el fuero. Absuelto no es la palabra exacta, ¿no? Se anuló la sentencia y todo el proceso durante la revisión en el fuero militar. Ha sido comandante general de la 5ª División del Ejército de Loreto y una noticia del año 2022 confirmaba una sentencia de 3 años de prisión efectiva contra Arroyo Sánchez y César Díaz Peche por el delito de exceso en el ejercicio del mando.
que implicaba esto, además, una reparación civil de 10.000 soles a favor del ejército. ¿Y de qué trataba el caso? Tenemos algunos de los documentos de lo que fue la primera sentencia en el fuero militar policial y que habla de la acusación fiscal que se le imputaba como general del ejército. En el 2013, habría ordenado la entrega de 4 motores a un civil, se lo puede leer ahí, pero se lo voy a decir un poco más en cristiano, en sencillo, motores que habían sido básicamente otorgados por el CONAVI, que es la Comisión Nacional de Bienes Incautados, al ejército. Lo que determinaba el proceso y lo que estableció la sanción fue que al recibir estos motores como parte de una donación del CONAVI para que el ejército pudiera utilizarlos en fines obviamente relacionados al ejercicio de las labores del ejército, pues estos 2 generales habrían excedido sus funciones en el ejercicio del mando, haciendo uso indebido de esta donación, otorgándosela a un civil supuestamente para un mantenimiento que no lograron argumentar cómo se sostenía la necesidad de entregárselo a esta persona, sin un informe técnico, según establece claramente este documento, y además señalando que habían pruebas suficientes para determinar que estos motores fueron recibidos en buen estado. No habría ningún motivo por el que tendrían que pasar por una revisión técnica y, de ser así, esta tendría que ser justificada según un informe que responde a protocolos del ejército que no se cumplieron. La señalaba directamente que esos motores habían sido otorgados con el objetivo de ayudar al cumplimiento de los fines institucionales del ejército y que no se cumplieron. ¿Qué fue lo que pasó después de esto? Esto también lo quiero mencionar porque la noticia señalaba esta sentencia como algo histórico. Decía que era la primera vez en la historia del fuero militar que 2 generales de rangos tan altos como los que ocupaban estos eran condenados por un delito de función que contravenía las normas castrenses y el ejercicio de la función militar. Muy histórico y todo, pero luego, de manera sorpresiva, tras la condena, ambos presentaron recursos de apelación. En una primera instancia no fueron aceptados, se ratificó la sentencia, pero luego, en el 2023, vuelven a presentar un proceso de apelación y la sala declara fundados los recursos, dejando sin efecto la sentencia, la reparación civil y la inhabilitación de ambos exgenerales. Para hablar sobre todo esto, tengo hoy un invitado especial. Nos acompaña Julio Arvizo. Vamos a ir a una breve pausa y regreso con él en solo instantes. No se vayan. Y claro, en la calle se siente el pulso. La verdad no tiene disfraz. Lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio. Palabra afilada, corazón intenso. Manuela al frente, mirada directa. El ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito. Que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese. La calle despierta, el cambio crece. Fuerte y claro, que nadie calle el grito. Que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese. La calle despierta, el cambio crece. Voces nuevas rompiendo el eco. Jóvenes viejos somos el reflejo. No hay guión, no hay pose, no hay censura. Hay mirada firme y voz segura. No más susurro bajo el miedo. Si la palabra es poder, hablemos fuerte hasta amanecer. Fuerte y claro, claro, claro. Fuego en el aire, aire, aire. Que el cambio suene, 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 suene. Que el cambio crece. Y ya estoy de regreso con el abogado Julio Arvizu. Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a analizar un poco esta absolución tan extraña, ¿no? El proceso que además creo que es importante que la población conozca porque se trata de un
nuevo, otro cargo desde el gobierno que ocupa una persona que tiene antecedentes importantes de conocer. Sí, bueno, ya lo ha señalado correctamente Manuela. Primero, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, parece ser que hay un patrón que tienen que seguir los funcionarios de alto nivel en el país, por lo menos en los últimos tiempos, en el último tiempo, que tiene que ocurrir este tipo de cuestionamientos, y en este caso mucho más que cuestionamientos, sino un proceso que dio lugar a una sentencia cuya apelación terminó haciendo que la Sala Suprema de Justicia Militar confirmara la sentencia condenatoria y que en revisión, que es un recurso extraordinario respecto de decisiones firmes del Poder Judicial, ¿no es cierto?, en este caso del fuero militar, solamente opera, otra vez, de manera absolutamente excepcional cuando, por ejemplo, se presenta una prueba nueva. ¿No es cierto? Si alguien ha sido condenado por cualquier delito y allí aparece el verdadero culpable y lo señala, es posible, a pesar de que la condena haya sido firme, haya sido dictada de manera firme, es decir, después de una apelación, después de una segunda instancia, es posible revisar esa condena. Pero es absolutamente excepcional porque no hay tres instancias. Claro. ¿No? El principio señala que el derecho a la doble instancia, la pluralidad de instancias supone dos instancias. ¿Qué ha ocurrido acá? Ocurre efectivamente que primero este señor es condenado por el delito de exceso en la función pública, en la función militar. Él apela o su defensa apela. El Consejo Supremo de Justicia Militar, la Sala, lo ratifica la condena y luego de un tiempo, ¿no?, menos de un año después, su defensa plantea este recurso de revisión respecto de sentencia firme. Pero lo plantea, y esto lo sé porque he podido leer parte de la resolución de esta sala revisora, plantea que existe nueva prueba. ¿Cuál sería esa nueva prueba? Una norma del año 2012 que estaba vigente presuntamente al momento de los hechos, ¿no? Y que, según la defensa, él podía interpretar que no estaba, digamos, compelido a dar toda la transparencia que debía dar respecto a estos bienes que se le entregaron en custodia. Okay. ¿Qué quiere decir eso? O sea, quiere decir que la defensa de este señor está haciendo pasar una norma pública, una norma que es de conocimiento público, como nueva, cuando en verdad eso no reúne las características de una prueba nueva, como lo señala además uno de los integrantes de la sala revisora, porque esta sentencia de revisión no se dio por unanimidad, sino por mayoría, pero bueno, uno de ellos, de manera absolutamente razonable, dice esta no es una prueba nueva y por lo tanto esto no alcanza para una sentencia de revisión que lo declare inocente, como finalmente hizo la resolución. Sí, entonces, claro, es bastante enojoso tener que ocuparse de estas cosas cuando estamos hablando de un funcionario de este nivel en el Estado. Claro, ¿no? Son varias cosas, ¿no? Primero, para que las personas puedan entender un poco. Si bien evidentemente no se configura, al menos en la letra, como un delito de corrupción, estamos hablando de lo que dentro del fuero militar se habría señalado como tal. ¿Por qué? Porque se está hablando de que el ejército recibe una donación, porque es una donación, de una entidad que incauta bienes y dice, hey, tengo 4 motores que incauté, creo que al ejército le pueden servir, le pueden ser de utilidad para sus operativos. Y este señor, dentro del cargo que ocupaba, habría dicho, bueno, tengo unos motores, no deja claro la sentencia para qué los usa, pero los cede a un civil, a un tercero, los cede, cuando no tiene la potestad de hacerlo, porque es algo que el Estado, una entidad del Estado, entrega a otra con fines específicos. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo que de eso se trata absolutamente el delito del que se acusado? Pero además eso incluye un cuestionamiento previo, incluso haces bien en señalarlo, porque el fuero militar actúa respecto de delitos de función, ¿no es cierto? Evidentemente, si hay un acto de corrupción, esto es ajeno a la función militar o policial y por lo tanto el fuero no debería ser el fuero militar, sino el fuero común. Por supuesto, ¿no el de todos los ciudadanos. Exactamente. Cuando hablamos de este tipo de conductas, pueden subsumirse perfectamente en tipos como, a mí se me ocurre que el peculado de uso, por ejemplo, si alguien, ¿qué supone el peculado de uso? El peculado no es otra cosa que la mala administración de fondos o caudales públicos. Si alguien tiene en uso
¿no? Algún bien entregado, por ejemplo, por CONAVI, ¿no? Tiene un deber de resguardo sobre Claro. ese bien y sobre el uso de ese bien. Contravenir eso podría suponer el delito de peculado. Ese delito, la primera pregunta es si acaso esa conducta debería ser vista en el fuero militar y policial. Yo Claro. creo que no. Yo creo que no. Supuesto que no. Definitivamente esto debió dar lugar a una apertura de una investigación en una fiscalía ordinaria y a un proceso también en la vía ordinaria. Sin Podría embargo, perfectamente encajar dentro de peculado de uso absolutamente. y un Por delito ejemplo, de por corrupción, ejemplo, ¿no? que es Sí, un delito de corrupción. relacionado con corrupción. Sin embargo, y francamente sí considero que es sorprendente, porque incluso se decía dentro de la lectura de la sentencia inicial en el año 2022, que era histórico, que no es usual en el fuero militar verdad. que personas que hayan ocupado cargos tan altos como eran 2 generales del ejército reciban una sentencia firme que además era bastante drástica. Se les acusa, se les sentencia por el delito y además se les pide una reparación civil a favor del Estado, como admitiendo, ¿no? Señalando que obraron en contra del Estado y por ende tienen que repararle. Así es. Militares que tuvieron un cargo elevado y sin embargo luego no entiendo muy bien, si nos pudieras como ilustrar un poco, se presenta una apelación, se ratifica la sentencia, es decir, se les dice, no señores, no hay revisión aquí, se ratifica que la sentencia es la correcta y luego una tercera, no entiendo muy bien Claro, eso. ese es lo que te decía al comienzo, ¿no? El principio que se impone en el derecho procesal es el de la pluralidad de instancias, que supone 2 instancias, una en la que se toma una decisión respecto de un hecho que puede ser o no delictivo, estoy hablando del fuero penal. Tengo ¿no es derecho a cierto? apelar. Y uno tiene derecho a apelar, a impugnar Correcto. esa decisión condenatoria en este caso, por ejemplo, ¿no es cierto? Se impugna, eso sube a un tribunal superior y ese tribunal superior se pronuncia respecto de ese fallo, ¿no? Diciendo, ¿lo ratifico o lo revoco? Claro. ¿no? Hasta ahí deberíamos quedarnos. Pero hay posibilidades de llegar a una Corte Suprema, por ejemplo, en los casos penales, a través de un recurso de casación que tiene unas muy contados supuestos para poder activar la competencia de la Corte Suprema. Y además existe el recurso de revisión, que es un recurso también extraordinario y que solamente se da en el caso de que, siendo la sentencia, en este caso la condena, firme, es decir, ya no alcanza, porque estaba fuera, además del plazo para interponer cualquier tipo de Completamente casación, fuera. sino se puede revisar una condena firme siempre y cuando surjan, ¿no? Nuevas elementos pruebas. nuevos. Entonces, parece que la defensa de este señor sustenta la existencia de pruebas nuevas en una norma. Claro, Es una ya norma que no existía. puede ser considerada como prueba nueva en ningún caso, porque es una norma de carácter público. Por definición, las normas son de carácter público. Entonces, esa primera arbitrariedad, la de que se haga cargo el fuero militar y policial de un asunto que parece ordinario, ¿no Sí. es cierto? Y en segundo lugar, que vía este recurso de revisión, ¿no? se termine absolviendo a 2 personas que habían participado aparentemente de un caso histórico que el fuero de justicia militar se Claro. había valido sea, para decir que efectivamente funciona. Y Muchas que de las habían críticas... actuado en contra de su propia institución. Absolutamente, absolutamente. Decías, muchas de las críticas- Las críticas respecto del fuero militar y policial tienen que ver con ese criterio de compadrazgo, ¿no es cierto? Finalmente Siempre. los que terminan tomando decisiones respecto de posibles infracciones, pues sobre ellos pesa la amenaza de que en un futuro puedan ser ellos mismos quienes estén siendo investigados o procesados, ¿no? Claro, era algo histórico supuestamente, pero que de histórico no tuvo mucho tiempo porque al año siguiente la sentencia se anula. Ahora, es grave, digamos, en el sentido de lo que ya mencionamos, que parece que para ocupar un cargo en el gobierno hubiese que tener, ¿no? antecedentes. Sí. A ver, ¿está limpio o no? No sirve. Necesito a alguien que tenga antecedentes. Si bien en este caso creo que no se considera penal,
pero es una sentencia que sí obtuvo, o sí se considera que es una sentencia penal. No. A ver, es una infracción cometida según la tipificación de un delito en el fuero militar y policial. Es decir, Claro. ni siquiera ha sido condenado por una infracción en la vía ordinaria. Es decir, Es algo interno. no, pero, insisto, creo que lo importante aquí es que, y hacen bien los periodistas en indagar, ¿no?, sobre cuál ha sido Por la supuesto. materia del proceso para saber supuesto. frente a quién estamos los ciudadanos y ciudadanas del país, ¿no? O sea, la persona que ahorita ostenta uno de los cargos más importantes es alguien que ha sido sentenciado por haber obrado en contra del Estado mismo cuando estaba en el poder. Es francamente de locos. Sin embargo, con los antecedentes de otros cargos, pues ya lamentablemente nos sorprende mucho. Bueno, Manuela, si no me equivoco, y esto con cargo a corregirlo, pero me parece que la persona que participa con él de estos hechos que fueron... Díaz Peche. Díaz Peche fue también ministro de Defensa, Claro. ¿no? Creo que, de hecho, este señor Arroyo sucede en el cargo a Díaz Peche, ¿no es cierto? O sea, tenemos a los dos partícipes condenados en doble instancia, con sentencia firme, habiendo pasado por el gabinete, ¿no? Uno de ellos, además, elevado a la condición de presidente del Consejo de Ministros. Así funciona hoy el Estado. Que además, y creo que es importante señalar lo que está ocurriendo en este momento. O sea, se hace cargo este señor y, de acuerdo a la Constitución, el Parlamento y el nuevo presidente del Consejo de Ministros tienen hasta un mes para poder pedir la confianza presentarse y pedir la confianza ante el Congreso. Ya habrán pasado las elecciones del 12 de abril y por lo tanto afrontaremos las elecciones con un presidente provisional y un presidente del Consejo de Ministros sin refrendo del Parlamento. Claro, sin de haber... ninguna manera. Un país absolutamente informal. Sin que se le otorgue ningún voto de confianza. Absolutamente. Lamentable también para mí analizar un poco los antecedentes de esta persona, porque evidentemente ha sido alguien que ha estado en el ejercicio de la función militar, con educación castrense, en medio de una situación sumamente polarizada y compleja en la que el gobierno, el Estado, tiene una deuda importante con las víctimas de las protestas. Hablamos desde Dina Boluarte 2022-2023 hasta uno de los casos que tú llevas de las recientes protestas en Lima, que es el de Mauricio, alias Truco, ¿no? Es complejo pensar que se podría separar, que no va a tener ningún tipo de influencia, el que una persona con este tipo de características, que además ha sido, reiteramos, absuelto dentro del fuero militar y que ha enfrentado un proceso, realmente le vaya a dar importancia a estos casos y nos puede ir adelantando un poco la postura que va a tener el gobierno. Sí, yo creo que nos adelanta la postura que tiene el gobierno. Nos señala que no hay ningún tipo de mirada respecto a estos casos con algún acto de contrición. O sea, no. Te digo más, en este momento, tú recuerdas que hace unas semanas conversamos sobre esta ayuda que se le prometió primero a la familia de Mauricio, que se había dado antes en casos de afectados por las protestas, muertos o heridos, y esto lo tiene que decidir todavía el presidente del Consejo de Ministros. Recordemos que fue en su momento el presidente del Consejo de Ministros de Gerí el que negó, ¿no?, la posibilidad de recibir, de que la familia de Mauricio recibiera ese apoyo económico. Pues bien, nos queda claro que este señor no lo va a hacer, ¿no? A no ser que nos sorprenda y tome una decisión en contrario. Pero más allá de eso, creo que es un pésimo mensaje. Es un pésimo mensaje a la ciudadanía que espera no solamente que alguien
sin antecedentes de este tipo se haga cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, que se presente ante el Congreso, que finalmente empiece a llegarnos la situación de normalidad que nos ha sido ajena políticamente durante tanto tiempo. Y no, es al contrario, o sea, seguimos enturbiados por las negociaciones, porque a mí no me queda ninguna duda de que esto se debe, el hecho de que no le otorgaran la confianza o que se anunciara que no le iban a otorgar la confianza, es seguramente producto de las negociaciones por quién tenía qué o cuánto poder, qué cartera, y también algo que se está olvidando, pero que es muy importante, y es que el que es ministro, ¿no es cierto?, adquiere una prerrogativa de acá 5 años, que es la prerrogativa del antejuicio. Muchos de esos sujetos y muchas de las personas que conforman con ellos altos cargos en los ministerios probablemente tienen, como vemos que salen todos los días, antecedentes o procesos o investigaciones que en su momento tendrán que esperar los 5 años, ¿no es cierto?, para que pueda finalmente, digamos, más allá del derecho ante juicio, pues recibir algún tipo de sanción. Le otorga a todas las personas que pasen, así sea, como en el caso de la ex PCM, 3 semanas, un plazo de impunidad, ¿no?, de blindaje, por el solo hecho de haber sido parte del gobierno en cualquiera ya de los utilizada cargos. muchas veces, pero que, claro, da cuenta, alguien se podría preguntar, ¿pero por qué, no? Queda muy poco tiempo. Bueno, por esto. Claro, te sirve igual. Por esto y, claro, por supuesto, por la cuota de poder por la que luchan todos estos pequeños feudos criminales que integran el Congreso hoy día, ¿no? Quería preguntarte, aprovechando que nos acompañas esta tarde y que hablamos del tema de la deuda que tiene el Estado con respecto a los familiares y deudos de los asesinados durante las protestas, ¿alguna actualización sobre el caso de Mauricio, sobre el tema de la fiscalía, que ahora lo va a ver, que es una fiscalía ordinaria, como ya hemos señalado varias veces? Sí, mira, Manuela, hay una novedad lamentable, y es que la fiscalía ordinaria, que no debería ser la competente sin duda por Derechos humanos. Es la Fiscalía de Derechos Humanos, ha tomado la decisión, nos ha notificado a través de una disposición que no se llevaría a cabo la reconstrucción de los hechos. Nosotros nos hemos opuesto, creemos que es importante que se haga la reconstrucción, hemos presentado un escrito solicitando que se lleve a cabo la reconstrucción de los hechos, pero nos provoca ya cierto resquemor el hecho de que este tipo de decisiones se estén tomando desde esta Fiscalía, que desde un inicio también la propia Fiscalía Ordinaria dijo: esto no me corresponde a mí, esto es un caso de derechos humanos, ¿no? Estamos todavía pensando en la posibilidad de discutir esto a nivel judicial para que sea ya no la Fiscalía, no una Fiscalía Superior que dirima, sino el Poder Judicial que resuelva que la competencia para la investigación corresponde a la Fiscalía, al sistema de investigación de derechos humanos, ¿no?, de casos de derechos humanos. En todo caso, se añade una traba más, un obstáculo más para la familia de Mauricio, que desde el inicio ha tenido que luchar no solamente con quien ejecutó el disparo, sino contra todo lo que se dijo de Mauricio. En ese sentido, se iba a presentar un recurso contra el parlamentario Fernando Rospigliosi. Está presentada la querella, estamos a la espera de la calificación del Poder Judicial, y para nosotros no queda ninguna duda de que lo que ahí ocurrió fue no solo un exabrupto, sino la comisión de un delito, el delito de difamación. Por supuesto, lo llamó terrorista. Por supuesto, delante de todos y todas. Y eso tiene que dar lugar a un proceso justo que seguramente tendrá que terminar en una sentencia condenatoria. Bien, Julio, te agradezco muchísimo el habernos acompañado esta tarde. Lamentable, pues, entonces, que tengamos que estar hablando de personas que asumen cargos de representación gubernamental y que tienen este tipo de antecedentes. Y bueno, también agradecerte la actualización sobre el caso de Mauricio, que hemos tomado desde el inicio y con el que seguiremos hasta el final, hasta que se pueda obtener justicia para su familia. Te agradezco mucho, Manuela.